Gloria al Señor. El poder de hacer el bien. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer versos 1 al 7 y luego vamos a saltarnos al verso 17. Primer libro de Samuel 24, 1 al 7. Si lo tiene, me dice amén. Puede también escanear el código si usted desea seguirnos en la aplicación YouVersion. Si usted dice yo no lo encuentro así, bueno, váyase a su aplicación y donde dice eventos, busque Comunidad Cristiana Avenida, o creo que está en inglés, Come and See, ¿verdad? Come and See, y ahí puede encontrar el bosquejo. Amén. Bueno, vamos a tratar de ser breves, queremos dar tiempo para que usted pueda estar por allá. No les prometo nada, pero voy a hacer todo lo posible para terminar un poquito más temprano. El poder de hacer el bien. Dice así la palabra del Señor: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Verso 17. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por todas tus bondades, por tu palabra, bendito Señor, que nos ayuda, que nos alienta, que nos dirige, precioso Dios. Gracias por los principios espirituales que tú has dejado, bendito Dios, establecidos en ella, que cambian nuestra mente, que cambian nuestros corazones, que traen sanidad a nuestra alma, precioso Señor. Yo te ruego, precioso Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste de la manera que necesitamos, precioso Dios, en cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre, que esto podamos atesorarlo en nuestro interior, bendito Dios, sea que estemos pasando por una situación que amerite la aplicación de estos principios, Señor, o sea que vayamos a enfrentarla más adelante, bendito Dios, que podamos mantener siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes tus dichos, precioso Señor, para actuar no conforme al mundo, no conforme a la moda, precioso Dios, sino conforme a tu palabra, bendito Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Como cristianos, hermano, nuestra salud espiritual, emocional y aún física dependen de los principios bíblicos que nosotros aprendemos y que en fe ponemos en práctica, porque no es solamente aprenderlos y escucharlos, sino la clave realmente está en poner en práctica lo que Dios nos enseña. Por eso es que la semana pasada hablábamos, y para mí es muy importante y
y para Dios sobre todo es muy importante que nosotros estemos sanos, estemos saludables espiritualmente hablando. Y por eso es que la semana pasada trajimos un tema que hablaba de la humildad, de cómo nosotros somos premiados. Hay un premio que nosotros recibimos cuando aprendemos a ser humildes, no de la manera en que lo enseña el mundo, sino de la forma en que Dios lo ha dejado establecido, que Dios siempre es excelente, Dios siempre va más allá de lo que nosotros como humanos entendemos. Y cuando nosotros lo aplicamos, el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de cumplir con aquellas cosas que como humanos no podemos, pero que en el Señor sí podemos cumplir. Podemos ser humildes más allá de lo que quizá nuestro temperamento ya traiga, porque hay personas que nacen con cierto grado de humildad, pero necesitamos realmente aplicar la humildad que viene de parte de Dios. Y de esa manera dijimos que vivimos tranquilos. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos contentos, que vivamos felices. Lo he dicho muchas veces acá y lo voy a seguir repitiendo. Dios nos llamó para que nosotros viviéramos en paz. Nos sacó de la tribulación que vivíamos en el mundo, nos sacó de estar buscando algo que llenara nuestras vidas, nos trajo a su camino y aquí es donde nosotros hemos encontrado realmente, o si no lo hemos encontrado, debemos saber dónde realmente debemos buscarlo y debemos encontrar eso que llena nuestras vidas. Ese vacío que hay en el corazón de todo ser humano es la necesidad de recibir la gloria de Dios en sus vidas, es decir, el peso, eso que nos hace sentir llenos, eso que nos hace sentir completos. Dios no quiere cristianos ansiosos, es decir, los ama, ¿verdad? Aunque estén ansiosos, nos ama de todas maneras, pero no quiere que nosotros estemos así, quiere que aprendamos de Él para que de esa manera nosotros podamos vivir una vida reposada, una vida quizá no pasiva, porque pues trabajamos y hacemos un montón de cosas y sobre todo en este país. Una persona que conocí esta semana que es familiar de nuestros hermanos, ¿verdad? Que vino de Honduras, me dijo, perdón, que es hondureña pero vive en España. Me decía, muy bonito Estados Unidos, pero yo no me gustaría vivir aquí, me decía ella, porque veo que allá la vida es más tranquila y la vida es así. Estados Unidos tiene esa cultura donde estamos todo el tiempo ocupados en algo y corriendo de aquí para allá y no nos alcanzan realmente las 24 horas para hacer lo que nosotros queremos hacer, y es un corre, hermano. Entonces hay una necesidad aún mayor de nosotros apegarnos a la palabra de Dios para recibir del Señor ese descanso que nosotros necesitamos y vivir en paz y vivir tranquilos y a pesar de lo ocupados que tal vez pudiéramos estar, hermano, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, disfrutar de la familia, disfrutar de la vida espiritual que nosotros tenemos, tener siempre esa conciencia de que Dios está con nosotros y que cualquier circunstancia la podemos enfrentar porque Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en nuestra niñez nosotros veíamos, y mientras estudiaba esto recordaba de algunas cosas, nosotros veíamos programas de superhéroes, ¿cierto? ¿Cuántos vieron superhéroes, hermano? Yo vi hasta el Supercan, que era un superperro, ¿verdad? El Supercan, algunos se acuerdan de ese. Hoy las caricaturas son otra cosa, hermano, pero tienen un montón de cosas horribles, pero en aquel tiempo eran así como más sanas, ¿no? Y nosotros veíamos cómo los superhéroes luchaban en contra del mal. Y lo gracioso es que siempre, obviamente cuando uno veía las caricaturas, uno sabía que el bueno realmente iba a ganar sobre el malo. Pero lo curioso era que ellos ganaban a los malos haciéndole mal a ellos, es decir, destruyéndolos totalmente. Sin embargo, hay una manera de hacerle bien, más bien vencer el mal haciéndole bien. Mire qué tremendo es esto, porque nosotros conocemos a un héroe de verdad, un superhéroe de verdad, que se llama Jesucristo.
que no usó una capa, sino un manto humilde, realmente, para venir y vencer al mal, haciéndole bien a las personas. Entonces el mal que ya existía fue vencido en la cruz del Calvario, hermano, haciéndole bien a la gente. Es más, Cristo en la misma cruz le hacía bien a la gente. Estaba todavía en la cruz y todavía perdonándole los pecados del que estaba al lado, todavía ofreciéndole el cielo a uno de ellos, por lo menos el que se arrepintió, dándole la oportunidad. El otro también tenía la oportunidad, pero no la aprovechó. Por el contrario, se puso al lado de los que estaban haciéndole mal. Pero entonces, hermano, el verdadero superhéroe y de quien nosotros debemos aprender en todo momento es de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y yo siempre le digo a la gente: no ponga su mirada en humanos. El humano le va a fallar, el humano le va a quedar mal. Por más que usted se forme una idea de una persona y piense que es invencible y que es perfecto, eso no existe en humanos. Eso solamente ocurre en Cristo Jesús. Él es perfecto, Él es nuestro ejemplo. Entonces, la palabra del Señor dice en primera de Pedro 2:23, dice: quien cuando le maldecían, hablando de Cristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, Cristo, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Y nosotros sabemos eso, lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Que si alguien nos maldice, nosotros estamos dispuestos a responder de una manera como Cristo respondía. Que si alguien nos hace daño, hermano, nosotros estamos dispuestos a perdonar a pesar de que la persona no se merezca nuestro perdón. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida cristiana lo más apegada posible a lo que Cristo hacía, tenemos que ser intencionales a la hora de enfrentar nuestras circunstancias, a la hora de enfrentar a una persona que posiblemente nos tenga alguna intención de hacernos daño a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos en el ejemplo de David para aprender cómo haciendo el bien se puede vencer el mal. Y lo primero que vamos a ver es que no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Cuántos se han cansado a veces de hacer bien, hermano? A veces nos cansamos, de veras. A veces uno dice: ya me cansé de estar haciendo el bien. Entonces, ¿qué hacemos al cansarnos de hacer el bien, hermano? ¿Nos vamos a poner a hacer el mal? Por supuesto que no. Pero a veces simplemente no queremos seguir haciendo el bien. Y alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que le es pecado. Mire, ni siquiera tiene que ser mal. Solamente tiene que dejar de hacer el bien. Dice: no, yo ya no voy a hacer nada. Yo ya no. Yo ya perdoné mucho. Yo ya hice mucho. Yo ya trabajé mucho. Y a veces nosotros decimos: me voy a tomar un descanso eterno. No diga eterno porque no va a hacer que, ¿verdad?, diga el Señor le tome la palabra y se lo lleve y ya se acabó. Por lo menos aquí ya se acabó. Entonces necesito un descanso de hacer el bien. La palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. ¿Sí qué? Si no desmayamos. Es normal que nos cansemos de hacer bien. Es normal que nosotros lleguemos a sentirnos cansados de estar haciendo una obra. Y digo, por si algún pastor de pronto me está viendo a través de la grabación, no nos cansemos de hacer el bien. Yo sé que a veces el ministerio puede ser cansado. Yo sé que aquí los músicos a veces se pueden cansar, ¿verdad? No, a veces nos está durmiendo acá en el... no es cierto. A veces puede haber cansancio en nosotros, hermano, pero tenemos nosotros que saber
que todo ese cansancio, que Dios realmente no es alguien que está mirando para otro lado, es alguien que tiene la capacidad de vernos a cada uno de nosotros, y la Biblia dice que Él no es ingrato para olvidar la obra que nosotros hemos hecho. Él nos observa, Él nos ve, y si no desmayamos, a su tiempo vamos a cosechar. Es decir, hay una recompensa, aunque no lo hacemos por una recompensa. Dios, como es justo, como Él no es injusto, Él no va a olvidar lo que nosotros hacemos, y de alguna manera nos va a recompensar, o de alguna manera podemos ver la recompensa, quizá no donde nosotros la esperamos, quizá no donde nosotros queremos verla, pero de alguna manera Dios va a recompensar lo que nosotros estamos haciendo. El que hace el bien va a cosechar. El que procura hacer bien, aun cuando no se lo están haciendo, aun cuando tiene algo que es contrario a lo que está haciendo, hermano, va a recibir bien, porque lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y eso es lo que habla la palabra del Señor. Entonces no hay que cansarse de hacer el bien. Y David era alguien que le había hecho bien a Saúl. Mire qué tremendo eso. ¿Se ha fijado usted que a veces uno le hace bien a alguien y termina cayéndole mal a la persona? O se enojan con uno, ¿verdad? Peor si usted le dio un préstamo y se enojó, hermano. Hay gente que se enoja cuando uno le presta dinero. De veras. Usted le da y si le cobra, Dios me guarde. Eso es, hermano, la gran tribulación y la abominación desoladora al mismo tiempo. Se enojan a veces. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se enoja si yo le hice un bien? ¿Por qué se enoja si yo lo que estoy haciendo es ayudando? Y entonces David había ayudado a Saúl. Estaba el ejército y Saúl todos metidos. Y Saúl era el más alto de Israel, hermano. Era un hombre alto. Pero tenían un gigante delante que no podían con él. Ni Saúl con todo su tamaño, ni con el ejército completo que tenían, estaban dispuestos a enfrentarse a Goliat. Y llegó David, un muchachito de aproximadamente unos 16 años, y dijo, yo lo puedo vencer. Y usted conoce la historia, él fue y venció a Goliat. Eso era como para que Saúl dijera, este es el hombre que yo necesito al lado. Este es el muchacho que yo quiero que trabaje conmigo. En lugar de eso, comenzó a envidiarlo. Comenzó a tenerle envidia de lo que había de parte de Dios en él. Hermano, hay gente que le va a tener envidia a usted solo porque a usted le vaya bien. Por eso es que a mí me dan risa las redes sociales, ¿verdad? Porque la gente publica lo que logra y sus ¿cómo se llama? Sus certificados. Gloria a Dios, yo no estoy diciendo que no, Y ponen fotos de su casa y ponen fotos de su carro y que miren cómo está el asunto y aquí en la piscina, y entonces y uno piensa que todo mundo le va a caer bien eso, y eso lo he hablado yo en otras oportunidades, pero de pronto alguien no vino ese día, ¿verdad? Y necesita oír esto. Entonces uno piensa que todo mundo le va a caer bien eso, y realmente a veces lo que despierta eso es la envidia de los demás. Porque hay personas que como no tienen, no quieren que nadie tenga. No sé si me va a entender. Bueno, ya me estoy metiendo aquí en problemas, pero no me estoy metiendo en ningún problema. Pero entonces Saúl vio lo que había en David, y en lugar de aprovecharlo, en lugar de decir vamos a unir fuerzas, lo que tú tienes con lo que yo tengo, vamos a hacer una bomba aquí. En lugar de eso, comenzó a pensar que él le iba a quitar el puesto, y no estaba equivocado. Pero no era porque David estuviera procurando eso, sino porque Dios lo había escogido ya para que él fuera el rey de Israel. Entonces, ahí es donde entra la humildad y todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero entonces él le había hecho bien a Saúl, hermano. Mire, cuando Saúl estaba medio endemoniado o endemoniado completo, porque la Biblia dice que un espíritu, y Dios permitió que un espíritu lo agarrara. Cuidado, porque a veces Dios permite que espíritus vengan a la vida de las personas. A veces Dios lo permite. Así como lo permitió en el caso de Saúl, permitió que un espíritu lo atormentara.
Él lo que estaba pasando era por una depresión, porque a veces la depresión puede ser también, aunque hay clínica y a veces tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con, qué sé yo, con traumas, un montón de cosas, a veces también puede ser espiritual. Y Dios quiere enseñarnos algo. Cuando tú pasas por algo así, hermano, lo que Dios está esperando es que tú dobles tus rodillas y le digas: Señor, así me siento. No voy a decir que no me está pasando y necesito acercarme a ti. Un cristiano también puede pasar por depresión. Un cristiano también se le puede permitir que esas cosas pasen. Hay un predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, yo les he mencionado acá. Él padecía de una depresión todo el tiempo. A veces tenían que irlo a sacar de la oficina, hermano, para que se subiera a predicar. El príncipe de los predicadores, ese era su título, porque era tremendo para predicar. Y sin embargo, Dios permitía que él pasara por eso, porque Dios siempre tiene un propósito. Pero bueno, David, en lugar de decir: ahí está Saúl, no, Saúl es un envidioso, yo no lo quiero ni ver. Entonces dicen: búsquenme un músico, uno que toque bien, ¿verdad? Y como por ahí como que le tocaron un poquito el asunto y dijo David: bueno, pues si necesitan un buen músico, yo aquí estoy. Pero no se negó a ministrar a aquel que no lo veía bien. Y la palabra ministrar quiere decir servirle. Él llegó, agarró su instrumento, agarró su arpa y se fue a cantarle y a tocarle al rey Saúl, a pesar de que el rey Saúl no lo veía con buenos ojos. Se dejó usar por Dios para ministrar a la persona que no lo amaba, que no lo quería. ¿Alguien de ustedes ha tenido a alguien que no lo lleva bien en el trabajo? ¿Alguien le ha pasado? ¿No? Ay, estoy en el cielo. ¡Wow! Ustedes sí son tremendos. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no tiene, no tiene que tener a fuerza. Digo, porque no. Pero regularmente hay personas que de pronto no les gusta cómo somos, no les gusta que uno se ría, no les gusta que uno de pronto cuente un chiste. Hay personas que no les gusta eso. Entonces tiende uno a veces a caer mal. Pero fíjese, nosotros en lugar de tomar una actitud de decir: bueno, pues como no me quiere, ¿verdad? Lo evito. Ahí viene, lo voy a evitar porque no me quiere. En lugar de eso, nuestra intención debe ser arreglar el asunto en el sentido de que las personas vean que hay algo diferente en nosotros. Que si se le cayó algo, usted recójaselo. O sea, porque ni bien le caigo yo como para andarle sirviendo. Nosotros podemos hacer una diferencia en los demás. Y David no dijo: ¿quién es el que está endemoniado? Saúl. Otros 2 debería mandar el Señor. Más endemoniado debería estar. Si yo le caigo mal y me tiene envidia. Por el contrario, él dijo: voy a servirle a aquel que no le caigo bien, aquel que no me ve con buenos ojos una vez más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Cuántos van a intentarlo, por lo menos, el decir: le voy a servir a este aunque no se lo merezca? Voy a hacer algo bueno por esta persona aunque yo sé que de pronto no le caigo bien. Entonces, el perdón incluye hacer bien a los demás aunque no lo merezcan. Uno debe vivir en perdón, hermano, ¿verdad? Yo lo he mencionado mucho acá. En cuanto usted ve que alguien de pronto procura hacer un mal comentario suyo o hacer cosas así, usted inmediatamente debe estar listo para perdonar y hacer el bien si usted tiene la oportunidad de hacerlo. Romanos 12, 20, 21 dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Hermano, a veces no le queremos dar de comer ni al amigo, ¿verdad? Mucho menos al enemigo. Pero aquí dice: si tu enemigo, si te encuentras con alguien que es tu enemigo o que te considera a ti, porque nosotros se supone que no debemos tener enemigos,
Pero si tenemos a alguien que nos considera su enemigo y tiene hambre, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es decir, no me importa si no me quiere. Yo tengo la oportunidad de hacerle un bien y se lo voy a hacer. Esto es lo que la palabra del Señor nos manda a nosotros, hermano. Mire, yo les he contado aquí una anécdota que pasó cuando yo era un jovencito. Yo no sabía de esto, pero sin saberlo, yo lo logré practicar. Yo en una oportunidad, un grupo de una pandillita que andaban jugando fútbol, le patearon el portón a la casa de mi papá y mi papá se enojó, la pelota voló y cayó en el patio, mi papá agarró un cuchillo y la rompió, hermano. Mi papá era medio bravo, ¿verdad? O bravo entero. Y cuando salimos eran como 15, hermano, y mi papá y yo nada más. Y empezaron a maltratar a mi papá. Y usted sabe, yo con quizás unos 18 años, flaco, hermano, como 100 libras pesaba, creo yo. Y yo dije, vénganse todos. No era tan tonto. Dije, vénganse uno nada más, dije yo, porque eran 15, dije yo. Saquen a la Goliat, aquí está David, dije yo. Hermano, y nos empezamos a pelear ahí. El que más hablaba fue el que no vino, sino que salió de atrás uno. Y de repente, hermano, se me fue y nos empezamos a pelear. Bueno, nos separaron y todo ese asunto, y usted sabe, se quedó así. Ese muchacho había estudiado conmigo en la primaria y parte de la secundaria, yo lo conocía, con el que me peleé. Y ya después yo estaba trabajando en la Policía Nacional. Y cuando de repente llegó la policía hacía en nuestros países, no sé si todavía lo harán en Guatemala, pero de repente donde veían grupos de personas llegaban y decía, identificación, todo el mundo. Y él iba pasando en ese momento donde nosotros estábamos, ese muchacho. Y cuando yo lo vi que pasó, la policía lo agarró a él también y le dijo, todos contra la pared. Entonces yo, como estaba, imagínense, 18, 19 años, hermano, yo saqué mi identificación de la policía, ¿verdad? El policía lo agarró y me dijo, tú hazte para allá. Y cuando llegan a él, le dice, ¿tu identificación? Y dice, no traigo. Y lo agarraron, hermano, y ya le estaban poniendo las esposas. Entonces yo tenía la oportunidad de decir, me acuerdo de cuando se peleó conmigo. No hacía mucho, habían pasado algunos meses nada más. O tenía la oportunidad de acercarme e interceder por él para que lo soltaran. Entonces yo tomé la decisión de acercarme y decirle al policía, yo lo conozco a él. Y el policía lo miró. Mire, la palabra de Dios se cumple aunque nosotros la desconozcamos, porque le repito, yo no conocía estos principios, no era un buen cristiano que se puso a practicar eso. Me iba a servir para este mensaje quizá, y el Señor permitió que pasara. Cuando yo me acerco y le digo, yo lo conozco, él voltea y le dice a él, si no fuera por este que está aquí, hoy mismo te ibas a la delegación, le llaman en México, allá en ese tiempo le llamaban al cuerpo policial, se lo iban a llevar. Entonces yo me sentí bien, de veras no me sentí orgulloso de lo que había hecho, sino me sentí bien. Vi que hacerle bien a la gente es algo que llena nuestros corazones, es algo que nos hace sentir bien aun cuando la persona no se lo merecía. Este peleonero lo que merecía era irse a la cárcel, ¿verdad? Y yo era el que podía tener de alguna manera la opción de hacer que él se fuera a la cárcel o de evitar que él fuera para allá. Y hermano, hagamos el bien. Dios nos va a recompensar a nosotros de diferentes maneras. Quizá no lo veamos y digamos, esto es la recompensa por lo que hice. A veces no vamos a identificar de dónde Dios nos está mandando el premio y por qué Él nos lo está mandando, pero Dios no se queda con nada. Cuando nosotros aplicamos los principios de la palabra del Señor, ¿cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces dice, si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe que a partir de ahí se restauró? Bueno, nunca tuve una amistad con él, pero se restauró la relación.
Después él ya cuando me veía, ¿cómo estás? Él ya no había ese temor de si me lo encuentro otra vez puede comenzar el pleito. Ahí se terminó absolutamente todo. Entonces, número 2, procurar el bien reprime los deseos de venganza. A veces nos vamos a encontrar nosotros con la oportunidad de vengarnos de algo, como el ejemplo que le acabo de dar. Mire, dice, Jesús predicaba cosas muy contrarias, hermano, a lo que los judíos hablaban. El judío, por ejemplo, odiaban a los que los odiaban y amaban solamente a los que los amaban a ellos. Entonces eso es algo normal. Si yo amo a las personas que me aman a mí, yo no estoy haciendo absolutamente nada extraordinario. ¿Cómo no amar a la gente que se lleva bien con uno? ¿Cómo no amar a nuestra familia? ¿Cómo no? Y sin embargo hay problemas a veces, ¿verdad? Pero ¿cómo no amar a los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos aman a los hermanos de la iglesia, hermano? ¿Verdad que sí? Hay que amarlos, de verdad. Ahora, mire lo que Jesús dijo en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ay, hermano. ¿Cuánto les gusta eso? Ay, hay un amén por ahí, gloria a Dios. Al final lo vamos a practicar. Ya sea. Y al que quiera ponerte a pleito, hay gente que lo quiere poner a pleito a uno, hermano, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En otras palabras, no pelees. Si alguien quiere quedarse con algo, mire, hermano, eso de las herencias, eso es terrible a veces. Porque la gente está peleando por un pedazo de tierra como si fuera a ser eterno, hermano. De veras. Mire, hay gente que anda comprando terrenos en Marte y en la Luna ya. Yo enganché el mío ya. Allá sí, en sueños tal vez. Hay gente como si fueran a ser eternos, hermano. Imagínese usted comprando terrenos en Marte, hermano. Ya no tienen ni en qué gastar el dinero, ¿verdad? Algunos que tienen, por supuesto, esa posibilidad. Pero a veces se arman unos pleitos por herencias, hermano. Y que sí, que no sé qué. ¿No será mejor decir, hombre, eso de todas maneras ahí se va a quedar? Eso de todas maneras lo agarro yo por un tiempo y después se lo tengo que dar a alguien más. Y cosas que nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones acá, que necesitamos nosotros recordar y poner en práctica. El Señor dice, mira, si te pegan en una mejilla y eso hace sentir bien a la persona, ponle la otra. Porque al final, de todas maneras, Dios es el que se va a encargar. Hay un pastor que cuenta una anécdota que a mí me gustó cuando se la escuché. Dice que él en una ocasión estaba en la iglesia y el esposo de una persona que asistía, de esos bravucones que a veces llegan a la iglesia ¿y dónde? Aquí vino mi esposa, ¿y por qué no ha salido? ¿Y por qué no? Ya es hora, ya debería estar afuera. Y a veces pasa en las iglesias eso. Bueno, pues llegó, no sé qué bronca traía, pero dijo, me voy a desquitar con el mero mero, ¿verdad? Entonces cuando llegó, hermano, dice que en cuanto entró, el pastor le dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y le suelta el golpe, hermano, en la cara. Dice el pastor que fue tan fuerte el golpe, o lo agarró mal parado, que cayó sentado. Y dice que él en su interior, como humano, quería levantarse y defenderse, pero en su interior dice que él sintió que el Señor le dijo, ponle la otra. Y dice que él como pudo se levantó y así como que les tiró la otra, ¿verdad? De verdad, literalmente así lo hizo. Y dice que el otro obediente, ¿verdad? Dijo, otra quieres. Y le dio la otra, hermano. Y ya dijo, como no había otra mejilla, ¿verdad? Ya no había más que poner, pues lo agarraron y se salió, lo sacaron, qué sé yo, y bueno, él se quedó ahí con los 2 golpes que le habían dado. Ahora, que a uno le den, mire, es más, no necesitan darnos un golpe, con que nos digan algo que
que nos hace sentir mal, hermano. Con eso es suficiente para nosotros a veces. Ahora imagínese un golpe. Y dice que este pastor se quedó y dijo: Señor, tú sabes, tu palabra dice que a ti hay que encomendar las cosas. Yo no me merecía eso, pero de pronto él se sintió bien el haberme venido a golpear. A los meses llegó la noticia de que este hombre que había golpeado al pastor se murió, lo mataron. Él andaba en malos pasos y lo asesinaron allí. Ahora, yo no digo que nosotros digamos: que me dé, de todas maneras a la vuelta lo van a agarrar, porque esa no debe ser tampoco la actitud nuestra. El Señor que se encargue y que le vaya bien, pero que lo mate un tren y que lo aplaste bien. Esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser: Señor, ten misericordia de esta persona. Porque Cristo no dijo: van a ver, ahorita me están crucificando y se están gozando con los latigazos que me están dando, ¿verdad? Van a ver. El Señor no hacía eso. Señor, Padre, no les tomes en cuenta, no, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos, Padre. Él estaba haciendo un bien a los demás y con el bien estaba venciendo el mal. Muchos de los que participaron en la crucifixión de Cristo terminaron convirtiéndose a Él por la actitud que vieron en Él. Muchos conocerán de Dios por el testimonio que nosotros demos de humildad y de mansedumbre, hermano. Muchos se van a sentir avergonzados de ver que nosotros no reaccionamos como ellos quisieran que nosotros reaccionáramos ante una situación incómoda. Entonces, hermano, a veces Dios puede permitir ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para probar cómo nosotros podemos reaccionar cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando hemos conocido al verdadero Cristo y cuando no tenemos una religión sino a Cristo en el corazón. Y Cristo es vida, es Espíritu, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces hagamos el bien. ¿Cuántos dicen amén? Los que están de nuestro lado muchas veces toman partido por nosotros y sus corazones se amargan. Mire, esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado a quién le cuenta a usted lo que le está pasando. Yo, por ejemplo, cuido el corazón de mis hijos. Yo, si alguien me hace algo o me dice algo, yo no se lo cuento a mis hijos. Primera, porque no tienen la madurez para entender las cosas y les voy a amargar el corazón. Y hay gente que en cuanto le pasa algo, hermano, a los hijos le van a contar. Hay mujeres que ponen a los hijos en contra de los esposos y viceversa. Hay hombres también que hacen eso. Pero se ve más en las mujeres. Aunque esté separado, aunque estén separados, no puede estar poniendo en mal al padre, porque el padre no dejará de serlo jamás. Será siempre su padre. Y nosotros como humanos y las personas que hacen esto piensan, hermano, piensan que le están haciendo, que se están desquitando de la persona que les hizo mal o qué sé yo, que los traicionó o lo que haya ocurrido, hermano. Piensan que le están haciendo un daño a esa persona cuando realmente están dañando a sus hijos. Yo vi un caso no es en este país, vi un caso que se asemeja mucho a lo que estamos hablando, donde una mujer se dedicó a poner en mal al ex esposo y mal, y al final el muchacho terminó amargado con el papá y con la mamá también, y no quiere saber nada de ninguno de los dos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasaba con los que estaban alrededor de David? Ellos sabían lo que le había sucedido a David, cómo Saúl había procurado matarlo y cómo lo perseguía, cómo había armado. Mire qué ganas de matarlo tenía, que juntó una pandilla de nada menos que 3,000 personas para ir a buscarlo. O sea, 3,000, no es que agarró un par de guaruras ahí y dijo vamos a buscar a David, que con unos 3 es suficiente. 3,000 personas para matar a un solo hombre, porque era el que les interesaba, aunque sabían que David tenía algunos valientes por ahí que caminaban con él. Pero estos valientes estaban amargados de oír
y de saber lo que le estaba sucediendo a él. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. ¿Para qué? Para cuidar el corazón de las personas que realmente nos quieren a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y sobre todo si son nuestros hijos, cuide el corazón de sus hijos, cuide el corazón de ellos. No se ponga a contarle cosas que un hermano le hizo en la iglesia. Ay, es que en la iglesia me hicieron esto, y en la iglesia vieras cómo me trataron, y en la iglesia, y hay gente quejándose de cosas que le sucedieron en la iglesia, y después quieren que los hijos vengan. Vamos a la iglesia, mi hijo, vamos a ver. No, sí, a ti todo lo que te hicieron ahí, y tú quieres que yo vaya ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Los hombres de David le dijeron: Dios te está dando la oportunidad de desquitarte ahora. ¿Sabe que Dios le va a dar la oportunidad de desquitarse a usted? ¿Cuántos sabían eso? Dios da la oportunidad de desquitarse. Dice: mira, ahí está la oportunidad para que te desquites. Pero Él quiere ver cuál va a ser tu reacción. No es que te está diciendo: dale, ahí, yo te doy permiso. No. Dios está diciendo: ahí está la oportunidad. Quiero ver qué tan cristiano eres. Aunque Él ya lo sabe. Pero quiero ver, tienes la oportunidad de maltratar al que te maltrató. ¿Cuál va a ser tu reacción? Tienes la oportunidad de humillar al que te humilló. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Te vas a vengar o vas a ser un hijo mío y vas a responder de la manera que yo respondo? Hacerle bien aún a aquellos que me rechazan. Pero entonces dice la Biblia que Él los reprimió, los detuvo, los despedazó. Esa es la palabra, los despedazó. Eso es el significado de la palabra reprimir. Los hizo pedazos, hermano. Mire, y hay uno que fue hecho pedazos por los pecados nuestros, por nuestras rebeliones. Ahí en la cruz del Calvario Él fue despedazado por las cosas, hermano, que nosotros hemos hecho, y aún por aquellas que a nosotros nos han hecho. Yo siempre digo que nosotros, hermano, tenemos que tener un corazón limpio, porque aún las personas que nosotros no vemos como buenas pueden un día tener un encuentro personal con Cristo y salvarse. Yo sé que no lo vemos nosotros así, pero realmente pueden una persona en un momento dado tener un encuentro con Cristo Jesús. Mire, Pablo perseguía a los cristianos, y yo me imagino que algún cristiano que no tenía tanta madurez decía: desgraciado Saulo, debería de morirse porque nos está persiguiendo. ¿Y qué pasa? Tiene un encuentro con el Señor lo alcanza, lo salva y lo pone como uno de sus instrumentos para ser usado para su servicio. La iglesia no lo podía creer, la iglesia decía: no, y le huían, hermano, le tenían miedo porque sabían lo que él hacía antes, y sin embargo Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó. Así Dios puede alcanzar a aquellos que nos consideran sus enemigos, y van a tener que ser parte de la iglesia y van a ser nuestros hermanos. Y es posible que no los veamos en nuestra iglesia, pero sí los vamos a ver en el cielo, hermano. Y ahí, hermano, no habrá rencor, ahí no habrá nada de eso. Por eso hay que renunciar a esas cosas desde acá. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 3, el bien confronta al ofensor. Mire, primer libro de Samuel 24, 8 y 9 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? David, dice la Biblia, que cuando mira al que le había hecho daño, le habla y le dice: hey, estamos aquí en esta cueva y yo puedo hacerte daño, yo pude hacerte daño si yo hubiera querido. Tuve la oportunidad, Dios te puso delante de mí para que yo tomara una reacción, y yo decidí no hacerte daño, no hacerte nada. ¿Por qué escuchas las voces de aquellos que te dicen que yo procuro tu mal cuando eso no es cierto? ¿Para qué estás siguiendo chismes? Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado con los chismes, porque solo lo amargan a uno.
Cuando alguien venga y le trate de decir a usted, mire que, ay, viera lo que dijo aquella hermana de usted. Y como que le despiertan algo a uno, ¿verdad? Y la curiosidad, un poquito ya con el enojo, a decir, a ver, ¿qué dijo? Mi hermano, de veras, a mí cuando alguien me trata de decir algo, le escucho y me dice, pero no le voy a decir quién. No, qué bueno que no me va a decir quién, porque no quiero saber quién. No me interesa. ¿Para qué? Eso solo me va a detener, eso solo va a amargar mi corazón, eso solo después que yo vea a la persona voy a tener que hacer un esfuerzo más allá para tratar de perdonar y va a ser todo un proceso, pedirle a Dios que me sane mi corazón. Hermano, ¿para qué quiero pasar por eso? Mejor de raíz, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada. Si hablaban mal de Cristo, que no hablen mal de nosotros, hermano. Si a él, haciendo las cosas que hacía, era objeto de críticas. ¿Sabía usted que a Jesús le decían que era un bastardo? Que era alguien que había nacido porque recuérdese que María quedó embarazada antes que se uniera a José. Entonces, la gente que no creía en su nacimiento virginal, obviamente creían que María había andado por ahí con alguien. Y lo tildaban de eso. No vemos en la Biblia él tratando de explicar, él tratando de defenderse de lo que había pasado. Simplemente él sabía, él ya estaba preparado para recibir esas críticas y no le interesaba. Lo maldecían y no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque él sabía a qué había venido. Eso es importante saberlo. ¿Por qué yo estoy en esta tierra? ¿A qué vine yo? Vine a estar sufriendo de chismes y un montón de cosas, a vivir en tranquilo. Hay gente que se casa para estar peleando, hermano. Bueno, no dicen eso, bueno, y nos pelearemos por el resto de la vida. Aunque dicen que se van a amar por el resto de la vida, se pelean el resto de la vida. Digo, aprovechando el viaje. No conozco a nadie, pero tengo el don de sospechas bien activo, hermano. Y se casan para eso y son cristianos. Mire, permítame que hable un poquito de esto. Si a usted no le queda, de pronto es alguien que nos está viendo a través de las cámaras. Vivamos en paz. A paz nos llamó el Señor y en Cristo se puede vivir en paz. Si necesita ayuda, búsquela. No tenga temor en ir con alguien y decirle, hey, esto me está pasando, pastor, o consejero, o lo que sea, lo que usted busque. Pero necesito arreglar este asunto porque a mí Dios me llamó a vivir en paz, a vivir tranquilo. Si tengo una familia es para disfrutarla, no para estar peleando con ella, no para estar peleando con los hijos, no para estar peleando con la esposa. Estoy en una familia, por supuesto hay que corregir y hay que hacer lo que uno tiene que hacer, el trabajo como padres y el trabajo como esposos también, que ahí no se trata de regañar, ¿verdad? Pero eso nos debe llevar a nosotros siempre con la intención de vivir tranquilos. A ver, mi amor, a ver, sentémonos aquí, vamos a hablar, porque hablando se entiende la gente. Y si somos creyentes, tenemos muchas cosas, mucho material que a nosotros nos trae sanidad como personas, como matrimonio y como familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, no iba a ir por ahí el mensaje, pero a alguien Dios le está hablando hoy. Vivamos en paz, vivamos tranquilos. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces confrontar, decir, hey, ¿por qué estamos casados? Hey, ¿por qué estamos aquí? Mira, yo no estoy procurando tu mal. Yo no me casé contigo para estarte haciendo mal. Yo no trabajo en este lugar para estarle haciendo mal a nadie. Yo no estoy en esta iglesia como pastor para hacerle mal a nadie, hermano. De veras, ¿no? Y discúlpeme si de pronto alguien ha malinterpretado algo que yo haya dicho, pero yo no estoy aquí para hacerle mal a nadie. Al contrario, Dios me puso aquí para hacer el bien. Dios nos puso aquí y nos trajo a su reino para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Y cuánto más a los de nuestra propia casa. Hagámosles el bien en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, David procuró un encuentro con Saúl para perdonarlo. Y esto es algo bien importante. Procuremos nosotros un encuentro con aquellas personas
que nos han visto mal, no para pelear con ellos, sino para procurar perdonar si tenemos que perdonar o pedir perdón si ese es el caso. Me da tanta risa, porque yo he visto de todo, hermano. Ya le conté que hasta he visto gente volar, ¿verdad? Pero de verdad, una vez nos juntamos dos hermanos, oiga cómo se escucha esto, estaban a punto de pelearse. Acá afuera pasó eso hace algunos años. Y estaban, hermano, y que sí, que no sé qué. Y me llamaron a mí, ¿verdad? Y yo salí corriendo, llegué y les dije, el que escupa aquí primero, les dije yo, ¿verdad? No es cierto. Y yo salí y me indignaba verlos. Me indignaba porque yo decía, son cristianos. Bueno, hubo ahí el pleito, logramos calmarlos, gracias a Dios. No hubo nada físico, solo se dijeron algunas palabras. Se maltrataron cristianamente, ¿verdad? Porque ninguno dijo una obscenidad, pero se estaban alegando entre ellos. Bueno, yo les dije, esto se tiene que arreglar y de la mejor manera. Me los llevé los invité a un café, hermano, se los hubiera cobrado mejor. Los invité a un café y les dije, vamos porque ustedes necesitan arreglar esto. Si ustedes van a estar en esta iglesia, no van a poder adorar. Tienen que arreglar el asunto. Entonces me los llevé y les empecé a decir, miren, por favor, pónganse de acuerdo en lo que se tienen que pedir perdón, pídanse perdón. Entonces empezaron a pedir perdón. De repente uno de ellos dijo, sí, yo pido perdón. Pero acuérdate que la vez pasada, y empieza, hermano, ay. El otro se levantó y me dijo, ¿lo ve, pastor? Por eso yo no quería venir, me dijo, con permiso, ya me voy, y se fue. Y me le quedé viendo al otro yo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué dije? Me dijo así, va. Yo, padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Terrible, terrible. No se puede ir a arreglar un asunto, hermano, como los gallos con las plumas paradas, ¿verdad? Ir a pelear con las personas. Cuando vamos a arreglar un asunto, tiene que ser con la intención de que haya una reconciliación y de que arreglemos todo. Quizá no venga a ser así espectacular el asunto, pero tenemos que salir de ahí con nuestro corazón limpio, restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Versos 10 y 11 dice, he aquí han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Dios te puso en mis manos, le dijo David. Y me dijeron que te matasen. El consejo fue, mátalo. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, le dijo David a Saúl, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. El bien quebranta el orgullo, hermano. Mire, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. David no dejó de reconocer quién era Saúl. No dejó de reconocer quién era él. Dijo, hey, él tiene de Dios también. A él ungió Dios. Yo soy un ungido, pero él es el que está ahí. A él también lo ungió Dios para ser rey. Va a ser temporal, va a estar un tiempo y después voy a ser yo. Pero hasta que Dios no me ponga, yo no voy a estar procurando una posición que no me pertenece a mí. Voy a tener respeto por lo que Dios ha puesto en esta persona. Tiene el Espíritu Santo. Por eso yo no concibo que personas en iglesia se peleen, hermano, y no se hablen, y personas de una congregación no quieran a otra, ¿verdad? Y la eviten, porque eso no debe ser así. Por supuesto somos diferentes y qué sé yo, hacemos las cosas diferentes, pero de eso a odiarnos porque hacemos las cosas distintas o a vernos como rivales, hermano, ¿cómo va a ser eso?
Si todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted nunca ha visto una mano que no quiera la otra, ¿verdad? Al contrario, si le duele esta es la que usa para sobarse, ¿verdad? Entonces nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús y para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. El bien no permite la justicia personal. Rápidamente, verso 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, le dijo Saúl a David, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará, ir sano y salvo? ¿Quién tiene la oportunidad de desquitarse y no se desquita? Antes quizá en alguna oportunidad nosotros tuvimos caímos en eso, hermano. Encontrar una oportunidad para vengarnos de alguien, encontrar una oportunidad para desquitarnos de alguien, hermano. A veces puede suceder entre familiares, entre esposos. Una vez más, ahora es que me voy a desquitar, ahora es que voy a hacer esto. Una vez más, Dios te pondrá a veces la oportunidad de desquitarte en las manos. Una vez más, no para que lo hagas, sino para que reacciones como un hijo de Dios, sino para que uses de la misma misericordia que Dios te dio a ti, para que uses de la misma gracia que Dios te ha tenido sobre ti, para que no le pagues a otras personas como tampoco Dios te ha pagado a ti y a mí por lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. David pudo haber tomado la espada, hermano. Es más, pudo haber mandado a traer la espada de Goliat, ¿verdad? Que él la tenía. Y decir, con esa le voy a volar la cabeza ahora que está este que me persigue. Y muerto el perro se acabó la rabia. Voy a terminar con él. Y sin embargo, tomó otro tipo de espada. La espada de dos filos. Nosotros debemos tomar no la espada para pelear, sino la espada de Dios, que es su palabra. Y en su palabra nosotros tendremos la capacidad de ver que nosotros no somos tan inocentes como a veces pensamos, que también hemos hecho daño, que también a veces hemos hablado mal, que también a veces nos hemos expresado de manera incorrecta. Y eso una vez más nos ayuda, ¿verdad? Por eso la espada de la Biblia, el ejemplo es espada de dos filos. ¿Por qué? Porque corta para allá, pero también tenemos que darle de regreso y cortar aquí. Y saber que nosotros somos tan culpables y tan merecedores del infierno como lo es otra persona también. Pero que Dios en su misericordia nos alcanzó, nos salvó, nos limpió para que seamos un ejemplo hacia los demás. Hagamos el bien, hermano, y con el bien vamos a vencer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Termino con esto. A través del perdón se puede pagar bien por mal. Mire, ya el perdón es un bien que usted está haciendo a su vida, en beneficio suyo, y que también en oportunidades le va a ayudar a la persona. Si tenemos la oportunidad de hablar con esa persona y decir, mira, yo sé que me hiciste mal, y si la otra persona lo reconoce, decirle, pero yo te perdono, pero yo te dejo pasar esta. No hay problema, yo no voy a hacer nada en contra tuya, no te voy a pagar de la misma manera, no voy a hacer lo que tú has hecho conmigo, yo no lo voy a hacer así, no habrá venganza en mí, te voy a perdonar. Mire lo que Samuel terminó diciéndole a David. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hagamos el bien, paguemos con bien aún el mal que nos hayan hecho. Póngase de pie, por favor.